Capítulo 3. Constitución Política de la República de Guatemala. El problema. En cierto país de Centroamérica hubo una gran manifestación frente a la Corte de Constitucionalidad. Algunos manifestantes exigían firmemente la aplicación de la pena de muerte, mientras otros insistían en que el principio fundamental de toda sociedad es la defensa de la vida como su bien supremo. Otro grupo pedía que el país no respetara los convenios internacionales firmados, en tanto un grupo opuesto exigía que se firmaran nuevos tratados internacionales relacionados con el respeto al medio ambiente. Mientras un grupo gritaba consignas para que se inscribiera a un candidato que había dado golpe de estado décadas atrás, otros argumentaban que debería prohibirse tal inscripción. ¿Qué respuesta podrían dar los magistrados a las exigencias de los manifestantes? ¿Cómo explicar a los grupos en discordia cuál de los bandos tenía razón? ¿Cómo se puede establecer una norma jurídica que no permita que las leyes contradictorias entre sí? 3.1. Definición de Constitución. Para que en una sociedad exista un marco de orden dentro del cual puedan desarrollarse las actividades humanas, se requiere el establecimiento de leyes. La existencia de leyes o normas limitan la libertad de los seres humanos, pero también esas limitaciones protegen a los ciudadanos. Las leyes restringen, pero al mismo tiempo permiten vivir. Es imposible imaginar una sociedad sin leyes. Las normas sociales son establecidas en función del acuerdo entre los miembros que componen la comunidad. La Carta Magna, también se le nombra a la Constitución, es la máxima ley y ninguna otra puede estar por encima de ella. Debido a esto se dice que una ley es inconstitucional cuando contradice a las órdenes de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala contiene los preceptos legales que regulan la actividad de la sociedad, las leyes penales, civiles, laborales, mercantiles, fiscales, etc. Son inferiores a la Carta Magna y ninguna debe rebasar el marco que en ellas se establecen. 3.2. Antecedentes históricos desde 1965. Durante su mandato, Enrique Peralta Soria convocó a una asamblea constitucional con el objetivo de que se promulgara una nueva constitución política para el país. En este proceso quedaron al margen muchos actores políticos, incluyendo a la Universidad de San Carlos y el Partido de la Democracia Cristiana. Además, se registró un 70% de abstencionismo, en circunstancia que evidenció la poca legitimidad de dicha asamblea y la consecuente Ley Suprema Electoral. Sin embargo, elaboraron la Constitución que sirve de antecedente inmediato a la actual. En esta Carta Magna se reiteraba el carácter anticomunista del Estado guatemalteco. Se dio por terminado, además, el carácter laico de la educación. En el sistema económico, a pesar de impulsar un sistema de producción capitalista, reconoce la función social de la propiedad. Si bien es considerada por expertos como la peor constitución que ha tenido el país, tiene aspectos a reconocer. Por ejemplo, en términos institucionales fue la que creó el cargo de vicepresidente de la República, al cual asignó la función de presidir un Consejo de Estado con funciones asesoras y representación sectorial. Además, otorgó ciudadanía plena a la mujer, al permitírsele el derecho al voto, sin importar si era alfabeta o no. Durante los años siguientes, el país estuvo gobernado por cruentas dictaduras militares. Guatemala se vio sumida en una guerra civil que provocó exceso en el uso de las fuerzas represivas por parte de los gobiernos castrenses. En 1984, como consecuencia de un golpe de Estado, asumió el poder el general Óscar Humberto Mejía Victores, quien buscó devolver el orden democrático. Así pues, en enero de 1984, el nuevo Tribunal Supremo Electoral, autónomo de la Presidencia, convocó a elecciones para integrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, comicios en los que participó un 78% de la población con derecho a voto. Instalada la Constituyente, esta terminó sus labores en mayo de 1985. Entre su contenido contempló un régimen de propiedad que excluyó su función social, un énfasis especial para la preservación y defensa de los derechos humanos, la posibilidad de realizar una segunda vuelta electoral para facilitar la legitimidad de los gobernantes, la independencia del Tribunal Supremo Electoral, la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la figura del respectivo procurador, el establecimiento de la Corte de Constitucionalidad, la creación de mecanismos de postulación y elección de magistrados del organismo judicial, la prohibición de la reelección presidencial y
de la elección de personas que hayan participado en golpes de Estado, entre otros. Esta Constitución es la que se encuentra vigente actualmente. Fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días de mayo de 1985. Años después fue reformada por el Congreso de la República y afirmada su reforma a través de un referéndum en el año 1993. 3.3. Organización del Estado de Guatemala. En lo relativo a la organización del Estado, nuestra Constitución, en su preámbulo, estipula lo siguiente: invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Para interpretar adecuadamente el párrafo constitucional anterior, la Corte de Constitucionalidad comentó lo siguiente: el preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la Carta Fundamental. Tiene un gran significado en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva, ni menos sustituye la obvia interpretación de disposiciones claras. Podría, eso sí, tomando en cuenta su importancia, constituir fuente de interpretación ante dudas serias sobre el alcance de un precepto constitucional. Si bien pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a velar por la intervención estatal en lo que considere de proteger a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo preámbulo. 3.4. Poderes del Estado. Con fundamento en sus disposiciones, se consigna la organización política del Estado guatemalteco, el cual es conceptuado como una nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia. Su sistema de gobierno se define como republicano y democrático representativo, el que delega el ejercicio de su soberanía en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no hay subordinación. Se agrega que ninguna persona, grupo o entidad puede arrogarse la soberanía de la nación. Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es el de la división o separación de poderes, en que se atribuye primordialmente al organismo legislativo la función de crear leyes, al organismo judicial de aplicarle y declarar los derechos en casos controvertidos que se someten a su conocimiento, y al organismo ejecutivo la facultad de gobernar y administrar. La división de poderes es la columna vertebral del esquema político republicano y es, además, el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. El sentido de la distribución del poder estatal en diversos órganos es básicamente la de distribuir funciones entre ellos con el objeto de obtener un desempeño eficiente. Su fin primordial es que al desarrollar separada y coordinadamente sus funciones, tales órganos se limiten recíprocamente de forma que cada uno de ellos actúe dentro de la esfera de su competencia y constituya un freno o contrapeso a la actividad de los demás, es decir, que ejerzan entre sí un control recíproco con el objeto de enmascararse dentro del régimen de legalidad. La Constitución Política de Guatemala adopta un sistema de división de poderes atenuado por la existencia de una mutua coordinación y de controles entre los diversos órganos, que al desempeñar las funciones estatales se limitan y frenan recíprocamente. En los sistemas constitucionales modernos, la división de poderes no implica una absoluta separación, sino una recíproca colaboración y fiscalización entre tales órganos con el objeto de que los actos producidos por el Estado se enmarquen dentro de una
unidad jurídico-constitucional. El presidente de la República de Guatemala, junto con los ministros y demás funcionarios empleados dependientes de los ministros, conforman el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo tiene varias funciones. Se encarga de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes. Sancionan y promulgan leyes y decretos, ejerce el mando del ejército, dirige la política y las relaciones internacionales. Estas y otras funciones las establece la Carta Magna en el artículo 183. A los 10 ministros les corresponde ejecutar las políticas del gobierno. Cada uno está a cargo del ministro de Estado. El poder legislativo corresponde al Congreso de la República. Se integra con diputados electos por distritos electorales y por el sistema lista nacional. De acuerdo con la Constitución, el número de diputados se ajusta al crecimiento de la población. El Congreso se encarga de elaborar, reformar y derogar las leyes del país con base en sus propias iniciativas o las de los presidentes de los otros organismos del Estado, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos. De conformidad con el artículo 157 de la Constitución, es la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, la que debe ejercerse dentro del marco de la Constitución Política, que es la ley fundamental que se sustenta el ordenamiento jurídico, con el fin primordial de realizar el bien común. Sobre esta declaración del texto constitucional se basa el régimen democrático y representativo vigente, del que dimanan dos consecuencias. A. El reconocimiento que el Congreso de la República es el depositario de la potestad legislativa en su ejercicio ordinario. Y B. La jerarquía especial de las leyes emitidas por el mismo, como expresión de la voluntad soberana del pueblo a través de sus representantes, sometida a la supremacía de la Constitución. En Guatemala, el Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y tribunales colegiados, los juzgados de primera instancia y juzgados menores. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal con más jerarquía en la República y su presidente es la máxima autoridad del Poder Judicial. 13 magistrados integran esta Corte. Serán electos en la forma y para el periodo establecido en la Constitución Política de la República. La labor del organismo judicial es velar por el cumplimiento de la ley y la administración de justicia. Para ello es auxiliado por el Ministerio Público, institución que vigila el estricto cumplimiento de las leyes en el país. Con el objeto de crear las condiciones esenciales de la administración de la justicia, la Constitución estableció en sus artículos 203, 204 y 205 que el organismo judicial tendrá las garantías en las cuales no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales están revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que se encuentran la independencia de criterio como fundamento de la potestad de juzgar, la promoción de la ejecución de lo juzgado, la independencia funcional y económica, la no remoción de jueces y magistrados, así como la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales que la ley establezca. Derechos de los ciudadanos. 3.5. Los derechos civiles son aquellos que reconoce el ser humano como individuo. Por eso, el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica, a la educación, a la expresión y a la asociación son derechos civiles. Las posibilidades de reunirse libremente, formar asociaciones, casarse, adquirir propiedades, tener trabajo y recibir correspondencia privada forman parte de esos derechos. Distintos pactos y convenciones internacionales reconocen los derechos civiles y además están incluidos en las legislaciones de la mayoría de países del mundo. La Constitución guatemalteca dedica el capítulo 1 de su título 2, Derechos Humanos, a los derechos civiles. Durante muchas décadas estos derechos fueron restringidos y violados. La represión que se vivió durante el gobierno de los militares provocó que las organizaciones que buscaban mejoras sociales para la población, estos grupos fueron desintegrados debido a crímenes cometidos en contra de sus miembros. Asimismo hubo desapariciones, secuestros, violaciones y ejecuciones extrajudiciales. Esto quiere decir que se condenaba a cualquier persona por un supuesto delito y no tenía derecho a enjuiciarla. Entonces era asesinada. En los años 80 la represión se volcó en contra de la población indígena. Esto causó el exilio y muerte de miles de ellos. Estas acciones forman parte de la política de terror aplicada en Guatemala. Todos los derechos civiles de las personas eran violentados.
En la actualidad esto ha cambiado. Los derechos de ciudadanía y la creación de organizaciones populares. Sin embargo, todavía hay aspectos de estos derechos que están débiles, por ejemplo, la educación, la salud, la vivienda, etc. 3.5.1 El derecho a la vida. La vida está protegida desde que se concibe en el vientre materno. El artículo 3 de la Constitución de la República explica que el Estado protege la vida desde que el ser humano es concebido. No obstante, la Carta Magna también explica en el artículo 18 que hay delitos por los cuales la persona que los comete puede ser condenada a la pena de muerte. Esto no se aplica a las mujeres ni a las personas mayores de 60 años de edad, ni a quienes han sido acusados o acusadas de cometer delitos políticos. Además, señala que los sentenciados pueden solicitar el perdón. El Congreso de la República puede abolir la pena de muerte. El derecho a la integridad física y psíquica. 3.5.2 Una persona no debe ser torturada ni tratada con crueldad. En esta frase se resume un derecho importante, también ligado al derecho a la vida. La garantía de la integridad física y psíquica protege a las personas de la tortura, así como de otras prácticas similares. Por ejemplo, ser sometido a experiencias o experimentos científicos sin estar de acuerdo. La Constitución de la República de Guatemala menciona este derecho en el artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos son libres e iguales, tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades y responsabilidades, por lo tanto a nadie puede obligársele a servir en una actividad que dañe su identidad humana. 3.5.3 El derecho de expresarse. Toda persona tiene derecho a decidir qué quiere hacer con su vida, a relacionarse con los demás, a hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Esto se define como la libertad. En consecuencia, cada persona es libre de expresar su opinión. Puede decir lo que piensa por medio de los periódicos, la radio o la televisión, entre otros medios de comunicación. En Guatemala, la Constitución ampara ese derecho por medio de la Ley de Emisión del Pensamiento. En la Carta Magna, el artículo 35 confirma que emitir el pensamiento o expresar opiniones es una libertad que se puede ejercer en cualquier medio y no puede ser limitada por otra ley o disposición gubernamental. También dice que no comete delito quien denuncie, critique o señale a funcionarios públicos por actos realizados en sus cargos. Libertad de tránsito 3.5.4 Todos los individuos tienen derecho a permanecer en el territorio nacional y viajar libremente. También pueden salir del país y volverse sin restricción alguna. A esto se le llama libertad de tránsito y se ejerce mientras no exista una orden de arresto en contra de una persona por haber cometido un delito. También es importante saber que nadie puede ser detenido o llevado a la cárcel sin una orden emitida por las autoridades judiciales. Cuando una persona comete una falta sancionada por la ley y se le sorprende, puede ser apresada, pero tiene derecho a saber las razones por las que esto ocurre. Además debe ser informada acerca de sus derechos y contar con un abogado defensor para declarar ante las autoridades. 3.5.5 Libertad de conciencia, religión y enseñanza. Tomar decisiones cuando un tema afecta a la población, practicar una religión y educarse sin que las autoridades interfieran en el proceso son derechos muy importantes en las sociedades modernas. De esa forma, las personas se desarrollan libremente. El artículo 135 de la Constitución de la República manda que todos los varones mayores de 18 años se inscriban y entren en las reservas militares de cualquier parte del país para garantizar la libertad de conciencia. Así el servicio militar sería un acto voluntario. También existe lo que se le llama la objeción de conciencia. Puede hacer uso de ella los jóvenes que no desean participar en las reservas militares. Ello puede elegir el servicio social a la comunidad. En 1981, la ONU emitió la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Esto significa que hay libertad para profesar la religión en forma individual o colectiva, en público o en privado. Las únicas restricciones son mantener el orden público y guardar respeto hacia las autoridades eclesiásticas y los fieles de otras religiones, según el artículo 36 de la Constitución Política. La libertad de enseñanza consiste en transmitir conocimientos a otras personas sin que las autoridades lo cuestionen. Lo que se enseña no debe presentar peligro para quien recibe instrucción. La Carta Magna garantiza la libertad de enseñanza. El Estado de Guatemala está obligado a proporcionar educación a todos los habitantes, con el propósito de lograr su desarrollo integral y el conocimiento de la realidad.
Establece que los padres pueden elegir la educación de sus hijos y la enseñanza religiosa es optativa. 3.5.6 Derecho de reunión, asociación y de contraer matrimonio. En una sociedad, cada individuo elige con quién desea establecer lazos de amistad, matrimonio, trabajo o estudio. Esto es posible porque existen los derechos de reunión y asociación. La libertad de reunión permite que las personas se unan de manera espontánea por intereses comunes. La libertad de asociación se refiere al derecho de agruparse con fines religiosos, culturales o políticos. El grupo establece las reglas. La participación política, por ejemplo, es el ejercicio de esa libertad. Los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen derecho a organizar un partido político, a elegir o a ser electos para un cargo público. Durante el conflicto armado que se vivió en Guatemala entre 1960 y 1996, no se respetaron los derechos de reunión y asociación. Sin embargo, la Carta Magna de 1985 les dio vigencia con el artículo 33, que admite la posibilidad de que varias personas se reúnan de forma pacífica y sin armas, esto último para garantizar el orden público. Los miembros de una comunidad también establecen vínculos amorosos, por ello existe el derecho a contraer matrimonio. Cada quien es libre de elegir a su pareja para casarse y establecer una familia. Así lo indica el artículo 47 de la Constitución Política Guatemalteca. 3.5.7 Derecho de propiedad, contratación, comercio y trabajo. Una persona tiene derecho a poseer bienes, también tiene derecho a elegir una profesión u oficio, a practicarlo y a obtener un pago por hacerlo. El pago permite comprar mercancías. Otros medios legítimos como la herencia y las donaciones también proporcionan beneficios o rentas. Quienes intercambian bienes y servicios pueden hacerlo sin restricciones ni privilegios. Esto se conoce como el derecho de libre comercio. La Constitución guatemalteca reconoce el trabajo como un derecho y obligación social. El Código de Trabajo establece normas para armonizar las relaciones de trabajo. Reconoce el derecho a la libre elección del trabajo con condiciones que garanticen una vida digna al trabajador y a su familia. También protege a la mujer trabajadora y prohíbe que los menores de 14 años realicen labores que pongan en riesgo su capacidad física o moral. Hasta acá sería el capítulo 3 del libro Nociones Generales de las Ciencias Jurídicas y Sociales. Espero les sirva. De hecho, es el libro que se sigue utilizando en la facultad para hacer los exámenes específicos. Este año, debido a la pandemia, pues no tengo muy presente cómo lo habrán realizado, pero tengo entendido que lo siguen realizando con este mismo libro. Entonces, para que les pueda servir. De igual manera, pues los invito a que le den like, se suscriban, compartan y también en los comentarios, ¿verdad? Les dejaré el link a mi otro canal. Ese es de videojuegos también. Pues, me ayudaría mucho suscribiéndose y compartiéndolo. Eso sería todo. Hasta la próxima.